Hola geoexploradores y geoexploradoras, bienvenidos a nuestros jueves de científicos y de científicas acá en GeoExplora. Y bueno, en lo que se van agregando los geoexploradores que nos ven a través del Facebook, les vamos a dar acá pues una breve reseña de las actividades que tenemos para lo que ya es el mes casi de junio, bueno, terminar mayo y empezar junio. Recuerden que estamos ahora en este canal que es GeoExplora 2.0 de Facebook e Instagram, ya que nuestra cuenta original fue hackeada y no nos deja hacer estos en vivos, entonces ahora andamos por acá. Si no conocen el canal, pues denle me gusta, seguir para que estén enterados de las pláticas tan interesantes que tenemos cada jueves para ustedes. Y bueno, también nosotros tenemos bueno, todo este mes de mayo ha sido dedicado a este gran libro que recientemente salió publicado, Ambientes del Pasado de México, editado por la doctora Rosalía Guerrero Arenas y el doctor Eduardo Jiménez Hidalgo, que han hecho un gran trabajo para recopilar esos trabajos tan importantes y que les estuvimos presentando cada jueves de mayo aquí en este canal. Empezamos presentando el libro y hablando de microfósiles e ignofósiles, luego hablamos de todos los capítulos de invertebrados, luego de vertebrados, de plantas, y hoy vamos a hablar de los últimos capítulos del libro que están relacionados a ambientes muy especiales, muy particulares de México en el pasado. Así que ahorita les presentamos a nuestros participantes del día de hoy. Y bueno, estos son los talleres de mayo que ya terminamos, pero recuerden que para junio tenemos estos talleres sabatinos que están dedicados para el conocimiento de los pequeños geoexploradores que están dedicados a los mares del pasado. En junio se celebra el Día Internacional de los Océanos, así que traemos 4 talleres divertidos para que conozcan a estos organismos que vivieron en los mares del pasado. El 8 de junio vamos a hablar sobre reptiles marinos mesozoicos. El 15 de junio hablamos sobre los constructores de arrecifes del pasado. El 22 de junio hablaremos sobre la evolución de las ballenas, de los cetáceos, y el 29 de junio sobre las tortugas marinas y algunas que alcanzaron tallas enormes durante el Mesozoico. Así que no se lo pierdan. Si tienen primos, sobrinos, hermanitos, hijos que les guste la paleontología, tráiganlos para hacer estos talleres. Son virtuales, son a distancia y la verdad es que nos divertimos muchísimo con los exploradores que vienen y que luego saben hasta más que nosotros los biólogos. Aprendemos mucho de los chiquitines. Y bueno, también recuerden que tenemos actividades que apoyan el homeschooling, quien esté haciendo escuela en casa, tenemos cursos y talleres que apoyan también el conocimiento que están recibiendo ahí en casa, así que se pueden conectar con nosotros y seguir aprendiendo de temas de biología, geología, ciencias de la Tierra en general. Y bueno, nos vamos de campamento cretácico este 8 y 9 de junio, ya no hay lugares, vamos llenos, así que si no vienen con nosotros esta vez, se los recomendamos para la próxima que salgamos fechas, que seguramente será por ahí de octubre o noviembre, no se lo pierdan. Y bueno, los invitamos a la Dino Expedición. Este todavía tiene lugares. Nos vamos el 27 y 28 de julio, que son vacaciones, a la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, en donde aquí sí nos quedamos en hotelitos, si no les gusta acampar, y vamos a visitar el Museo de la Evolución en Puebla. Vamos a visitar yacimientos fósiles de hace 110 millones de años, la mayoría de ellos marinos, pero también con huellas de dinosaurios carnívoros y saurópodos. Visitamos el Jardín Botánico Elia Bravo, que tiene una historia impresionante y unas plantas muy bonitas y nos van explicando ahí los locales para qué usan cada una de esas plantas. Y visitamos las salineras en Zapotitlán, unas salineras prehispánicas de los antiguos popolocas que también conoceremos un poco más de su historia. Así que vénganse a la Dino Expedición que tenemos para vacaciones y aparten sus lugares. Todo el recorrido va guiado por 2 paleontólogos. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestros invitados especiales presentando los capítulos relacionados a ambientes del pasado en México, que son los últimos de este gran libro que estuvimos presentando todo mayo. Y bueno, tenemos por acá al doctor Jorge Herrera Flores de la colección de paleontología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la UNAM,
al doctor Javier Arellano Gil de la Facultad de Ingeniería, también de la UNAM, al doctor Valerio Castro López de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México y a la doctora Claudia Inés Serrano Brañas de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila en Saltillo. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy y les agradezco que se hayan conectado por acá desde sus diferentes estados, Coahuila, Michoacán, Ciudad de México, y pues que nos vengan a presentar estos capítulos. Primero que nada, felicidades por el libro, como les decía hace ratito, Fuera del Aire. Creo que es la aportación más importante y más reciente que hay de la paleontología mexicana y me encanta que haya gente de diferentes instituciones que ya nada más, que no nada más estemos nombrando de repente la UNAM, que sí son la mayoría, pero que de repente está ahí que la Benemérita, que la UAP, hay mucha gente que está aquí aportando conocimiento en este libro y la verdad me da mucho gusto. Pues bienvenidos, empezamos por Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Adriana, muy bien, gracias, ¿no? Y como siempre, pues yo feliz de estar aquí con todos ustedes y pues de verdad agradeciéndote de nueva cuenta la invitación a participar en estos en vivos, ¿no? Y sobre todo para presentar, como bien lo has dicho, uno de los trabajos más importantes que se han estado haciendo de paleontología, ¿no? En nuestro país. Entonces, de nueva cuenta, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Por acá tenemos a Jorge Herrera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, estoy complacido de ser la primera vez que estoy aquí en GeoExplora. No, y que no sea la última, por favor. Qué honor conocerlos. A muchos de ustedes no los conocía y me gusta también que de repente sepan que existimos aquí en GeoExplora y que pueden venir aquí y platicar. Cada jueves hacemos una plática sobre los descubrimientos que hay en la paleontología, pero pues en general también le entramos a la biología y a la geología. Cuando tengan algún descubrimiento, vénganse a platicar con los geoexploradores. Y bueno, tenemos también a Javier Arellano Gil, de Ingeniería. Gracias, Adriana. Muchas gracias por la invitación y tomo la palabra. Tengo autoría en otro de otros libros que me gustaría presentar recientes. Ojalá ya haya oportunidad. Uno se llama Termodinámica para Ciencias de la Tierra y otra se llama Química para Ciencias de la Tierra, de Wow. editorial. Muchas gracias y cualquier colaboración que nos permitan para mí es excelente. Wow, no, pues qué maravilla traer esos temas aquí a a la divulgación, está padrísimo. Te tomamos la palabra, Arellano, para que vengas acá, por segunda vez. Y bueno, Valerio, que tú te conectas desde Michoacán, ¿cierto? Hola, muy buenas tardes a todos y a todos y todas. Muchísimas gracias. Sí, yo me estoy conectando desde Morelia, Michoacán. Bueno, pero soy originario de Oaxaca, solamente que ahorita estudié en Morelia y me quedé en Morelia y aquí sigo en Morelia. Estoy muy contento, muy feliz en realidad de estar en esta plataforma que va a tener mucho, pero mucho alcance en la divulgación del libro y de los capítulos del libro. También estoy muy contento de conocer a mis colegas que solamente había visto sus capítulos del libro y solamente lo conocía por nombre. Estoy muy contento y muchísimas gracias, Adriana, y espero más adelante también estar aquí en contacto contigo. Claro. Claro que sí, no, pues qué padre, miren, ya le pones una cara al nombre cuando estás Sí. leyendo el paper y eso también está padre, ¿no? Estás leyendo el capítulo, yo ya conozco a Claudia, no sé cómo se ve, ya sé cómo se ve Jorge, Javier o Valerio, es parte también de la divulgación que nos conozcan y que sepan qué andamos haciendo en los diferentes estados de la República. Bueno, pues esta última sesión que hemos dedicado en el mes de mayo a este libro de Ambientes del Pasado, pues está dedicada justo a ambientes muy particulares que ustedes trabajaron en estos capítulos y que si quieren los vamos por el orden como están en en el libro para que los vayan presentando. Entonces podemos empezar con Javier Arellano, que nos va a hablar sobre la formación Chicontepec y sobre la plataforma San Luis. Adelante. Ya la vemos, ya está ahí en la presentación. Perfecto. Ay, tu micro, Javier. A ver, todavía no se activa. Es el botoncito que está hasta tu orilla
Sí, izquierda. estoy Ahí buscando. está, ahí está. ¿Ya me Listo, ya te escuchas? escuchamos. Sí. Muy bien, pues nuevamente muy buenas tardes. Gracias por la invitación a Geoexplora. Estoy muy contento, al igual que los editores, de presentar esta obra. Y en lo particular, cuando hablamos de paleoambientes de México, podemos remontarnos al Paleozoico, podemos remontarnos al Triásico, al Jurásico, al Cretácico. Y es importante señalar que de los ambientes sedimentarios con abundante biota son a partir del Pérmico, tal manera que en diferentes localidades de México tenemos eh, afloramientos de hace aproximadamente 200 millones de años a 252 millones de años, y fue evolucionando los ambientes a través del tiempo, tal manera que yo les hablaré particularmente de dos capítulos de este libro, uno que trata sobre las secuencias carbonatadas de la plataforma Valle San Luis y sobre la plataforma de Tuxpan, o lo que se conoce como Faja de Oro, y otro capítulo sobre ignofósiles y paleoambientes de la cuenca de Chicontepec. Esto se encuentra precisamente en el estado de Puebla y Veracruz. Hablaremos primero de las secuencias carbonatadas de la plataforma Valle San Luis y de la plataforma de Tuxpan. Y para eso es importante señalar que una plataforma, pues es una región que tiene que ver con una extensión del continente hacia el mar, con profundidades promedio hasta de unos 200 metros y de muy diferentes climas, desde luego también de muy diferentes eh, materiales que ellas se acumulan y de organismos que están en función de la latitud, de la longitud, de la posición geográfica que nos da en alguna manera el clima correspondiente. En la imagen que estamos observando aquí, pues viene lo que corresponde con el territorio mexicano, parte de Estados Unidos y Cuba, y se aprecia la morfología de lo que es el Golfo de México. Sobre todo si nos vamos hacia la parte de Yucatán, encontramos una plataforma muy extensa de carbonatos. Son depósitos de calizas con una gran cantidad de flora y de fauna. Nos vamos hacia Florida y otra plataforma carbonatada, y nos vamos hacia Cuba y otra plataforma carbonatada. Y luego tenemos un gran segmento que corresponde desde Alabama hasta la parte correspondiente con Veracruz, donde hay otro tipo de materiales, donde también hay otra plataforma mucho más reducida y que tiene que ver con materiales terrígenos, es decir, materiales que se componen de arenas, gravas, transportadas por los diferentes ríos y que se acumulan precisamente en estas regiones con una gran cantidad de organismos que viven en estos ambientes. Cuando hablamos de una plataforma, y particularmente plataformas que se desarrollaron en el Aptiano, Albiano, Cenomaniano entre los 195 y 94 millones de años, podemos tener dos escenarios: que haya un continente, una línea de costa, que tengamos la plataforma como tal, con una gran cantidad de organismos que se desarrollan, sobre todo en climas tropicales, subtropicales, donde hay gasterópodos, miliólidos, corales, nudistas, una gran cantidad de organismos que viven en la parte superior de los cuerpos de agua, que son precisamente los foraminíferos planctónicos, los bentónicos, y que tienen que ver con estas características. Para este tiempo, hablamos de 195, 94 millones de años, hubo una gran invasión de agua, hubo un proceso de invasión de agua hacia los continentes debido a cambios climáticos globales. Hubo una gran cantidad de actividad magmática en los océanos, se incrementó el CO2, se incrementó la temperatura, se elevó el nivel del mar y las zonas topográficamente bajas fueron inundadas, de tal forma que lo que tenemos en la parte oriental es la plataforma de Tuxpan, que se inundó precisamente hace 125 millones de años, antes era una isla, y tenemos hacia la parte occidental la plataforma Valle San Luis, que también se fue inundada, y otras plataformas pequeñas que corresponden con la plataforma de Tolimán, que está hacia la parte precisamente sur de la plataforma Valle San Luis, y también la plataforma del Doctor, que son plataformas mucho más pequeñas. Y en estas regiones, donde la parte que está precisamente asegurada como la plataforma de Tuxpan con la Faja de Oro, pues se desarrollaron condiciones de esa naturaleza, donde había una parte interna de la laguna, el desarrollo arrecifal en los bordes, lo que corresponde a las facies de talud y a las facies de cuenca, con diferentes profundidades. En general podemos decir que la plataforma tuvo una profundidad promedio de 200 metros, donde se desarrolló una enorme cantidad de organismos propios
una región tropical con una condición muy favorable de precipitación química de carbonatos que favoreció la preservación precisamente de esos organismos. Y es eh, este modelo el que se usa mucho en la industria petrolera, porque en los bordes arrecifales se desarrollan condiciones favorables para formar rocas que almacenan petróleo. Y precisamente la faja de oro tiene esa característica. Es un cinturón donde hay múltiples yacimientos de petróleo que se acumulan en las rocas almacenadoras, que son precisamente los carbonatos de el aptiano, albiano y cenomaniano. Esta plataforma es una plataforma que está sepultada y lo que estamos viendo en esta imagen es una línea sísmica que nos permite ver la forma de donde se desarrolla la plataforma media, el borde arrecifal con sus crecimientos orgánicos increíbles de espesores de más de 500 metros y todas las fases que nos muestran justamente con esta imagen la distribución de los sedimentos que son muy variados, que están cubriendo a lo que es la paleoplataforma de Tuxpan. Entonces, donde dice material caótico es donde se encuentran los yacimientos petroleros principalmente. Ahora pasemos precisamente a otro capítulo del libro que corresponde con la cuenca de Chicontepec. La cuenca de Chicontepec también está pegada a la plataforma precisamente de Tuxpan y está entre la plataforma de Tuxpan y lo que es la plataforma Valle San Luis, pero esta tiene un origen diferente. Hace un momento comentaba de que la plataforma de Tuxpan y la Faja de Oro y otras plataformas como la de Coahuila, pues tuvieron que ver con una invasión oceánica, una transgresión, que se dio precisamente en el Aptiano Albiano Cenomaniano. Y el escenario para la cuenca de Chicontepec es diferente, porque si estamos precisamente interpretando qué pasó entre los 66 y los 48 millones de años, que es el inicio del Cenozoico, es Paleoceno, Eoceno temprano, pues tenemos estos mecanismos que predominaban en México. En la parte occidental había un océano donde había una trinchera, una zona de subducción, había una cuenca de antearco, había cuencas de intraarco. Se desarrolla la Sierra Madre Oriental por el empuje de la placa del Pacífico con relación a la placa de Norteamérica, y al frente se forma una cuenca, que es justamente la cuenca de Chicontepec. Es una cuenca de Foreland que se desarrolla al mismo tiempo que la sierra va creciendo. Se da una descompresión isostática y entonces se da un hundimiento, y es como se desarrolla en el Paleoceno y el Eoceno temprano, entre los 66 y los 48 millones de años, precisamente esa depresión. Entonces, en estas imágenes se esquematiza cómo está la placa de Farallón, la placa oceánica debajo de México. Se desarrolló un arco magmático en la parte occidental, se crea la Sierra Madre Oriental, y al frente, entre la Sierra Madre Oriental y la plataforma de Tuxpan, se forma precisamente lo que se conoce como la cuenca Foreland de Chicontepec, y que evidentemente tiene que ver con un gran relleno de lo que se estaba erosionando en la sierra y se transportaba y se acumulaba en esta depresión formada entre la plataforma de Tuxpan y la Sierra Madre Oriental. En esta imagen se muestra la distribución de lo que es la plataforma de Tuxpan o lo que es la Faja de Oro, y todos los elementos negros que estamos observando ahí corresponden con yacimientos petroleros que en 1925 llegaron a producir 600,000 barriles por día. What? En ese tiempo fue el segundo productor de petróleo a nivel internacional. Bien, entonces entre la Sierra Madre Oriental, que está al occidente, y la plataforma de Tuxpan, que está al oriente, y en parte de la Sierra Madre Oriental está la plataforma de Valle San Luis, se forma la depresión que corresponde con la cuenca de Chicontepec entre los 66 y los 48 millones de años. ¿Qué mecanismos favorecen? Había una plataforma terrígena muy angosta, una gran pendiente hacia los océanos y una acumulación de flujos turbidíticos. Un flujo de turbiedad es aquel que se desarrolla a partir del desprendimiento desde la zona de la plataforma hacia la parte profunda de arenas, de gravas, de arcillas, y transportan todo lo que está precisamente en el borde de plataforma, tal manera que en la cuenca tenemos precisamente muchos fósiles, pero retrabajados de lo que vivía precisamente en la plataforma. Pero también en aguas profundas, en la cuenca, se encuentran una gran cantidad de ignofósiles.
que es lo que estamos representando precisamente en esta imagen. Entonces, teníamos la Sierra Madre Oriental, teníamos todos los ríos que desembocaban pegado a la sierra, se desarrolla una plataforma. Aquí, desde luego, hay foraminíferos, planctónicos, hay fenómenos bentónicos en la parte de los océanos. Lo que estaba en la plataforma se transporta y en la parte de aguas profundas se tienen abundantes hidrofósiles que aquí se señalan precisamente como 1, 2 y 3 y cuyos nombres y 4, perdón, quedan expresados en la parte de izquierda de esta diapositiva. Y estamos hablando de ambientes profundos, lo que se desarrolla precisamente en zonas abisales y que son testigos del desarrollo de vida tan abundante que se desarrolló entre los 66 y 48 millones de años. En estas imágenes sísmicas, en la parte de la izquierda se aprecia una zona donde está el arrecife de la Faja de Oro, y hacia la parte izquierda muchos lentes o elementos amarillos que corresponden con cuerpos arenosos. Y también todo lo que no se observa con esa interpretación, con estos horizontes arenosos, es arcilla. De tal manera que la cuenca de Chicontepec, que está entre la Faja de Oro y la Sierra Madre Oriental, tiene aproximadamente un 65% de arcillas, es decir, lutitas, y el resto areniscas, en lo que corresponde a consecuencias turbidíticas. Y lo interesante de esta zona es que cada uno de los elementos que vemos en la parte izquierda corresponde con horizontes arenosos rodeados de arcilla, donde se encuentran los yacimientos petroleros de la cuenca de Chicontepec. Entonces hay petróleo en la Faja de Oro y hay petróleo en Chicontepec. En la Faja de Oro el petróleo se encuentra en los arrecifes sepultados y en la cuenca de Chicontepec se encuentran lentes de areniscas que corresponden con aguas profundas relacionadas con los ambientes turbidíticos que se desarrollaron durante el Paleoceno y el Eoceno. Bueno, pues de una manera muy rápida les platiqué sobre 2 capítulos. Los invito a que compren este libro. Está de oferta, se vende por internet. Aquí está el link. Y tiene un costo de $119.99. Muchas gracias y espero que compren este libro y que lo lean y que nos pregunten a los autores. Muchísimas gracias por armar la presentación. Creo que no me había dado cuenta y tenía el micro abierto. Entonces, cuando dijiste 400 barriles de no sé qué la producción, yo dije, ¿what? O sea, qué increíble, porque además estas son formaciones históricas, o sea, ¿desde cuándo las han estudiado? Nos hablabas de 1920. Yo me acuerdo que pues, cuando era estudiante ya había papers muy viejos de la formación Chicontepec, de la plataforma San Luis, y qué maravilla que se siguen estudiando, porque seguramente que ahora los estudiamos con otros ojos, con otra tecnología y bajo otra perspectiva, ¿cierto? Efectivamente, ahora se usan interpretación sísmica que nos da digamos, la posibilidad de interpretar de una manera muy clara los espesores, las facies, y cuando se perforan los pozos, ahí tenemos las muestras donde vienen los fósiles, y particularmente microfósiles. Wow, y eso también creo que es la parte, por eso yo creo que estos capítulos están al final del libro, porque es la parte donde armas como todo, ¿no? O sea, le metes fósiles, pero le metes litología, tú ya nos hablaste de incluso de sísmica, o sea, toda la interpretación que se tiene que hacer para llegar a armar un ambiente sedimentario y poderte imaginar cómo era una plataforma y hasta dónde llegaba y cuáles eran sus límites y contar la historia de una región. Así es, la sísmica es extraordinariamente, digamos, útil, tiene una gran resolución, te permite interpretar todos los paleoambientes que no podemos ver en la superficie de la Tierra. Evidentemente, Wow. primero tenemos que estudiar la superficie, tenemos que tener análogos, y el análogo en particular de la Faja de Oro tiene que ver con la plataforma Valle San Luis que sí está expuesta. Entonces de ahí se toman los modelos y después se ajustan ya con la sísmica. Ay, qué maravilla, ¿no? Pues bravo, o sea, 2 capítulos exploradores que tienen que ver con, sí, o sea, formaciones icónicas, o sea, uno va de viaje a Veracruz y luego ves Cortes y, ay, es que ahí está la formación Chicontepec, ¿no? Y dices, ay, uno lo va estudiando desde que es biólogo. Yo me dediqué a microfósiles, así que me gustaba meterme en esas ondas de, ay, ¿cuáles fueron las formaciones más antiguas que se empezaron a estudiar? Y justo eran las que estaban relacionadas con aquellas que eran ricas en petróleo principalmente, y pues por ahí también iba la Chicontepec, ¿no? Así es.
son cuencas de diferente origen que tienen características muy particulares y desde luego se desarrollaron en tiempos también diferentes. Wow, pues qué maravilla. Bueno, pues ¿qué les parece si pasamos al siguiente ambiente que también es icónico? O sea, ¿qué biólogo no ha pisado la formación Tlayúa o ha visto la formación Tlayúa, que también de los lugares más, pues ahora sí que representativos de qué es tener un lugar con una preservación extraordinaria en cuanto a sus fósiles? Y para ello está por acá Jorge Herrera, que nos va a hablar de este capítulo. Adelante, Jorge. ¿Cómo le hago para compartir? Perdón. Abajito hay un botón que dice, uno verde, que dice Share Ajá, Screen, sí, y ahí si le aprietas, te va a compartir lo que tengas tú en tu pantalla ahora mismo. Puede mm, ser tu escritorio o la presentación del PowerPoint. Ya se está ok, ahí. compartiendo y ya vemos la presentación. ¿Ya está? ¿Se ve? Adelante, sí. Ya nada Ok, más bueno, hacerla grande. pues ya está grande según. Ah, fíjate que no, la vemos todavía así como que en pequeñito. Mm, Si quieres, puedes dejar de compartir y volver a compartir, igual y se soluciona. ahí ya se ve. Sí, pero en chiquitín. A ver, espérame. Si quieres, vuelve a compartir. Mm, Aquí. Si le pulsas, híjole, es que ahí está. ¿Ya se ve? Espera, espera, espera. No, que crees que todo se ve en pequeño. Mm, Pero si quieres, pues, podemos verlo así, nada más si le pones un poquito más grande del 60% para que veamos un poco más. Ay, menos. Ahí está bien. Le doy presentación, pero Sí. ¿ya se ve? No, fíjate que se sigue viendo así como en pequeño. Mm, bueno, entonces, bueno, voy a continuar así, ¿no? Ok. Sí, bueno, yo les voy a hablar acerca del paleoambiente de lo que es la cantera Tlayúa, ¿no? Bueno, como ya dijo Adriana, pues es un sitio emblemático. Yo creo que es un sitio bastante especial, especialmente para los que somos biólogos, independientemente de que si nos dedicamos a la paleontología o no, porque bueno, durante nuestra formación como biólogos, Tlayúa es una de nuestras primeras salidas de campo, ¿no? Y no solo para los que estudiamos en UNAM o en la UAPO, sino también para gente de la Universidad de Hidalgo o de universidades cercanas, siempre nuestros primeros pininos dentro de la biología, de hacer cosas de campo, es visitar Tlayúa, ¿no? Yo por eso en especial le tengo bastante como aprecio y cariño pues, a esta localidad, ¿no? Y bueno, hablando ya de lo que es un poco de la historia de la cantera, pues tenemos que la cantera Tlayúa pues, pertenece a lo que es la familia Aranguti. Es una familia que lleva viviendo en esta zona de Tequí de Rodríguez durante varias décadas. Y bueno, el patriarca de la familia, el señor Don Miguel Aranguti, que él fue el que empezó a descubrir las primeras lajas con fósiles, ¿no? Lamentablemente, don Miguel falleció ya hace algunos años, pero su hijo, don Félix, es quien ha continuado esta labor de rescatar los fósiles y donarlos de una manera altruista a la UNAM para que estos puedan estudiarse, ¿no? Y bueno, alguien que también fue muy importante para el estudio de la cantera de Tayuda fue el doctor Shelton Applegate. Él fue un paleontólogo del Instituto de Geología de la UNAM. Y bueno, él fue quien hizo de las primeras exploraciones a Tlayúa y bueno, él fue el que hizo los primeros acuerdos con la familia Aranguti para que los fósiles pudieran ser transportados a la Ciudad de México y estos pudieran estudiarse, ¿no? Y estuvieran resguardados, ¿no? También él es quien hizo de las primeras publicaciones, ¿no? Él escribió a lo que era el Teoictis calicus, que fue el primer pez descrito de Tlayúa, y pues también al Tejictis. Eh, eh, y bueno, tenemos que, bueno, no solamente estas descripciones que hizo el doctor Applegate fueron de importancia, ¿no? Sino que él formó lo que se podría llamar como la nueva escuela de la paleontología mexicana, que está compuesta actualmente por lo que es por el maestro Luis Espinosa del Museo de Geología, el doctor Jesús Alvarado del Instituto de Geología y por supuesto la doctora Katia de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y bueno, tenemos que Tlayúa es un sitio importante porque es un sitio larga estate, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues este es un término en alemán
que se ha designado para nombrar aquellos yacimientos paleontológicos cuyos fósiles presentan un estado de conservación excepcional, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a lo que es el Calistos, podemos ver cómo está muy bien preservado, ¿no? Como se pueden ver las escamitas del pez que hasta parece que tiene poco tiempo que se murió, cuando en realidad pues, ya tiene varios millones de años, ¿no? Bueno, otros fósiles importantes de Tlayuda son, por ejemplo, el Huevoquetzalli es una lagartija que combina características primitivas y también algunos caracteres de las lagartijas más modernas. Y bueno, si podemos ver en la diapositiva, pues esta lagartija está preservada completa, ¿no? Lo cual es muy raro porque este tipo de animalitos generalmente como son pequeños no se conservan completos, ¿no? Usualmente uno nada más se encuentra algunas partes del cráneo, de la mandíbula. Y bueno, esta lagartija es tan importante que entre los paleoherpetólogos usualmente se la conoce como el Archaeopteryx de las lagartijas, ¿no? Y otros fósiles importantes son, por ejemplo, el Tlalocbatos, que es un pez guitarra que se encontró, bueno, se describió hace algunos años, ¿no? Y también es un espécimen muy bello que está completo, ¿no? Y bueno, ya hablando respecto a lo que es la edad y geología de Tlayuda, tenemos que los primeros trabajos sobre la edad de esta localidad se hicieron a mediados de los años 80 por geólogos de Pemex, pero lamentablemente pues los resultados pues nunca se publicaron, ¿no? Y no fue sino hasta finales de los 80 que un geólogo del Instituto de Geología, el doctor Jerjes Pantoja, fue quien empezó a hacer los primeros estudios geológicos de la cantera y publicó sus resultados en el año de 1992. Y bueno, el doctor Jerjes nombró como formación Tlayuda a toda esa secuencia geológica que se extiende a lo largo de la barranca Tlayuda y que incluye a su vez a la cantera. Y bueno, él dividió esta formación en tres miembros, ¿no? Uno sería el miembro inferior, el miembro medio y el miembro superior. Tenemos que lo que es el miembro medio de la cantera Tlayuda es una secuencia de caliza micrítica de polaridad rojiza, como podemos ver en esta imagen del pececito. Y bueno, el miembro medio tiene un espesor aproximado de 50 metros, ¿no? Y bueno, el doctor Jerjes encontró que en este miembro medio de la cantera de Tlayuda existían algunos fósiles índices, como eran amonites y belemnites, lo que le permitieron inferir la edad de Tlayuda, que él sugirió que era de una edad albiana, ¿no? O del albiano. Y bueno, algunos de estos fósiles índices que encontró fue, por ejemplo, los amonites del género Mortoniceras, y bueno, también belemnites de varias especies del género Longibolites, ¿no? Y bueno, esto le permitió sugerir esta edad del albiano, que es más o menos unos 110 millones de años. Bueno, tenemos que algunos años más tarde, un investigador de la Universidad de Rhode Island, de nombre Yuichiro Kachiyama, él hizo un estudio de microfacies de Tlayuda y bueno, con su estudio encontró supuestamente que todo lo que se había hecho de la bioestratigrafía de Tlayuda estaba mal y que realmente Tlayuda era mucho más antiguo, al menos unos 10 millones de años. Él propuso que Tlayuda en realidad tenía más o menos unos 120 millones de años perteneciendo a lo que era el Apiano, ¿no? O Apiense. ¿En qué se basó esta persona en dar esa nueva data para Tlayuda? Pues, el que encontró diversas especies de foraminíferos bénticos, los cuales son usualmente encontrados en yacimientos de edad apiana en Europa, ¿no? Pero bueno, tenemos que esta nueva propuesta para una de Tlayuda pues tuvo bastantes críticas y bueno, algunas de esas críticas son, como, por ejemplo, el hecho de que los foraminíferos bénticos que él menciona, pues en realidad tienen un rango estratigráfico mucho más amplio, ¿no? De la ciencia o el apiano, ¿no? Y, por ejemplo, el doctor Applegate en uno de sus últimos trabajos menciona que estos foraminíferos también llegan a encontrarse en el alpiano, ¿no? Y bueno, y aparte, más recientemente, durante los últimos 10, 15 años, se han hecho diversos estudios empleando ya sea magnetoestratigrafía, dataciones con uranio, plomo y potasio argón, que confirman la edad del albiano de Tlayuda, ¿no? Para el miembro medio, que es lo que originalmente había sugerido el doctor Jerjes Pantoja. Y bueno, tenemos que toda la evidencia actual permite desestimar esa supuesta edad apiana para Tlayuda que había sugerido esta persona Kashiyama, ¿no? Hace ya 20 años, ¿no? Bueno, ya pasando a lo que son los paleoambientes de Tlayuda, tenemos que a lo largo de los años pues se han sugerido distintos modelos, pero dos son los principales, ¿no? Uno es el de la laguna de Tlayuda y otro sería el de la cuenca marina abierta. Y bueno, tenemos que dentro de los primeros modelos propuestos para Tlayuda, pues algunos de ellos fueron propuestos por la doctora Blanca Buitrón y el doctor Malpica Cruz, que ellos sugerían que Tlayuda debió haber sido una cuenca hidrográfica cercana a la costa, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen podemos ver
más o menos lo que ellos proponían, ¿no? Una cuenca hidrográfica está más o menos cercana a la zona y aquí es donde habitaban los peces y los reptiles, los animales que encontramos en el miembro medio de Tlayuda, ¿no? Otras propuestas sobre los paleoambientes de Tlayuda fue hecho por el doctor David Martil, que él es un paleontólogo británico, y él sugirió, ¿no?, que Tlayuda pudo haber sido en realidad un conjunto de islas o un archipiélago muy similar al que existió en este sitio famoso de Solnhofen en Alemania, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta ilustración que vemos una reconstrucción de lo que era Solnhofen, era una serie de pequeñas islitas, ¿no? Y de lagos, ¿no? Y bueno, este doctor Martil sugirió que Tlayuda debió haber sido pues, más o menos parecido, ¿no? Y bueno, ya hablando específicamente de los modelos principales de paleoambientes, tenemos el modelo de la laguna de Tlayuda. Este modelo fue propuesto entre mediados y finales de los años 80 por el doctor Applegate. Y bueno, a lo largo del tiempo, este modelo ha sido modificado, ha sido mejorado y bueno, tiene el respaldo de muchos investigadores, ¿no? Como por ejemplo el doctor Alvarado Ortega, que él es quien se ha dedicado a hacer lleno muchos estudios de Tlayuda, estudiando directamente sus fósiles, ¿no? Y bueno, ¿en qué se basa este modelo de lagunas de Tlayuda? Propone la existencia de dos lagunas cerradas, ¿no? La primera laguna era una laguna costera biodiversa de aguas someras, o sea, de aguas poco profundas, y que contenía una amplia diversidad de especies marinas. Y bueno, esta laguna costera de aguas someras y biodiversa estaba separada de lo que era el borde occidental del mar de Tetis mediante una barrera de coral, ¿no? Y bueno, también tenemos que había una segunda laguna que estaba atrás de esta laguna costera, que era una laguna un poco más pequeña y que tenía características muy particulares, como es que tenía hipersalinidad y una muy baja concentración de oxígeno, y que eso es lo que permitió que los fósiles de Tlayuda se conservaran tan perfectamente, ¿no? Y bueno, aquí hay un esquema de esto, de lo que sería la laguna de Tlayuda, que esto lo publicó el doctor Applegate en uno de sus últimos trabajos en el 2006. Y aquí tenemos lo que yo mencionaba, ¿no? De esta, lo que era laguna biodiversa, una barrera de coral que la separaba del mar de Tetis, y bueno, la laguna trasera un poco más pequeña, ¿no? Con condiciones de anoxicidad y hipersalinidad. Y bueno, como parte de este libro, como una tipo de contribución original y inédita para este libro, pues yo mandé a hacer una ilustración, ¿no?, inédita, en la que se pudiera observar este modelo de las dos lagunas de Tlayuda de una forma más visual, porque, bueno, por lo que yo hablé con Rosalía y me dijo, el objetivo de este libro era pues llegar a estudiantes de licenciatura o quizás a personas un poco más jóvenes como de prepa, pues a ellos a veces tienen como que quieren ser un poco más visuales, ¿no? Y aunque el esquema del doctor Applegate está bien y a lo mejor uno como profesional lo entiende, gente un poco más joven no, ¿no? Y entonces por eso es que decidí incluir esta ilustración que se ve lo que decía, ¿no? De que está, o sea, lo que es el borde occidental del mar de Tetis, esta laguna grande, biodiversa, de aguas someras, que está separada del mar de Tetis por una barrera de coral, hay parte de tierra firme, y más atrásito está esta pequeña laguna con condiciones de alta salinidad y poco oxígeno, ¿no? Y bueno, la hipótesis de este ambiente lagunar se supone que, bueno, en esta laguna costera pues tenías una amplia diversidad de animales, pero pues, había como que cierto intercambio también con la fauna de mar abierto. En épocas de tormentas o de ciclones, pues mucha de esta fauna pues, iba a caer a esta laguna, ¿no? Y es por eso que con estas condiciones de hipersalinidad y poco oxígeno, que los fósiles se conservaron también, ¿no? Y bueno, otra de las contribuciones inéditas para este capítulo fue también que mandé a hacer esta ilustración, ¿no? Que es del ambiente lagunar, ¿no? De la laguna costera de Tlayuda, en la que vemos la reconstrucción de cómo pudieron haber lucido varios de los animales que habitaron en esta laguna, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un rincocéfalo, que es Ankylosphenodon pachyostotus, es un rincocéfalo que lo describió el doctor Reynoso hace varios años, que tenía ciertas características muy peculiares, como costillas anchas, tenía vértebras brachiostóticas y una dentición muy, muy, muy particular entre los rincocéfalos, que consistía en dientes alargados anquilosados en la mandíbula inferior. Aquí podemos ver otros animalitos como son el famoso jiquis. Tenemos lo que es el Tlalopatos, que no tiene mucho que se describió. Tenemos a los amonites que describió este doctor Jerjes Pantoja como fósiles índice, que son los mortoniceras. Tenemos al pepino de mar, al Paleopextata. Tenemos a los cangrejitos, a estos que describió, me parece que el doctor Vega Vera, hace ya varios años, a Tetificarcino se llama, y a las estrellas de mar, ¿no? A los yaquis, ¿no?
Bueno, igual otra contribución para este capítulo pues, es igual, ¿no? La reconstrucción de lo que sería el ambiente insular de Tlayúa. Y bueno, aquí podemos verlo como la fauna de reptiles que vivieron en Tlayúa. Aquí tenemos, por ejemplo, un par de lagartijas, el que sería el huevo Quetzalcoatl mixtecus, Tepejisaurus, tenemos otro rincocéfalo terrestre que se llama Pamisinsaurus, que tenía la peculiaridad de estar cubierto por osteodermos, ¿no? Tenemos una tortuga pleuroidra que todavía no se le ha puesto nombre, y un cocodrilomorfo que igual también no se ha nombrado, y además pterosaurios, ¿no? Como sería el género Pteranodon. Todas estas ilustraciones las hizo una compañera, una colaboradora de aquí, de la colección de paleontología de la FES Zaragoza, que se llama Diana Guzmán. Y bueno, ella hizo un excelente trabajo haciendo estas reconstrucciones. Y de hecho, para los que vieron la práctica de la semana pasada de la doctora Patti, ella también fue la que hizo los esquemas de las gimnospermas, ¿no? Que presentó la doctora Patti para ¿no? Y bueno, pasando ya finalmente para concluir a lo que es el otro modelo paleomental para Tlayuda, pues que era este de cuenca marina abierta, ¿no? Este modelo pues lo propuso también esta persona, Yuichiro Kachiyama, cuando hizo su análisis de microfases. Y bueno, él igual dijo que no, que pues, lo de las lagunas de Tlayuda estaba mal y que en realidad Tlayuda había sido una cuenca marina abierta con sedimentación dominada por tormentas, aguas de fondo con circulación restringida, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos lo que proponía este señor, que bueno, Tlayuda era mar abierto. Bueno, aquí es, por ejemplo, en esta ilustración vemos que aquí sería como donde habitaba la fauna marina y bueno, cuando estos morían se iban al fondo, como el fondo tenía poca circulación de agua, pues se iban cubriendo poco a poco con los sedimentos y así es como se preservaron los fósiles de Tlayuda. Y también él dice que debió de haber algo de tierra firme cerca para que ahí es donde vivían los animales, ¿no? Los reptiles de Tlayuda. Bueno, tenemos que, sin embargo, este modelo de Tlayuda pues, ha sido muy criticado, ¿no? Porque tiene muchas inconsistencias. Algunas de estas son que, por ejemplo, la doctora Rosalía, ella realizó un análisis de isótopos estables y encontró que en algunas secciones del miembro medio de la cátedra Tlayuda existe evidencia de agua dulce, ¿no? Y tenemos que si hay evidencia de agua dulce, pues eso se contradice con lo que decía Kashiyama de que Tlayuda era mar abierto, ¿no? Y bueno, otras cosas, otras críticas son que, por ejemplo, el doctor Alvarado Ortega menciona que aquí para el miembro medio de Tlayuda se han encontrado microfósiles como trocolina y quinqueloculina, que son microorganismos que son asociados a cuerpos de agua someros, ¿no? Como serían las lagunas que proponía el doctor Applegate para Tlayuda, ¿no? Y bueno, otras críticas para este modelo de Kashiyama es que, por ejemplo, como lo mencionamos, los reptiles de Tlayuda son reptiles de tamaño pequeño a mediano y algunos de ellos, principalmente las lagartijas, presentan ciertas características primitivas, ¿no? Cierta morfología primitiva. De hecho, por ejemplo, si uno revisa los análisis filogenéticos hechos por el doctor Reynoso, incluso análisis filogenéticos más recientes, pues uno recupera a esta lagartija, al huevo Quetzalcoatl, como una de las lagartijas más basales, ¿no? De hecho, se encuentra como el grupo hermano del resto de las lagartijas modernas, ¿no? El grupo corona de lagartijas. ¿Y eso qué nos indica? Es que estos animales, pues, se desarrollaron en un ambiente insular, ¿no? Y evolucionaron así durante millones de años, ¿no? Y bueno, finalmente, otras críticas de este modelo de mar abierto, pues es que si se supone que era mar abierto, Tayuda, pues no se han encontrado evidencia de reptiles marinos grandes, ¿no? Como serían los plesiosaurios, los ictiosaurios y los pliosaurios, ¿no? Sería común encontrar fósiles de este tipo de reptiles y en realidad hubiera sido mar abierto, ¿no? Bueno, finalmente, para concluir, pues toda la evidencia pues, sugiere que lo que había propuesto originalmente el doctor Applegate de un sistema lagunar para Tlayuda pues es lo correcto, ¿no? Y bueno, finalmente me gustaría agradecer a la doctora Rosalía Guerrero y al doctor Eduardo Jiménez, si es que están viendo esta plática, la ven más adelante, por la confianza, ¿no? De haberme tomado en cuenta para este capítulo. Y bueno, y también a la doctora Patti Velasco, que ella me apoyó así con ideas y sugerencias para este capítulo, además de bibliografía antigua, que es un poco difícil de conseguir. Y bueno, eso sería todo de mi parte y lamento que no se haya visto bien las diapositivas. No, muchísimas gracias. Alcanzamos a ver las imágenes, que era lo importante, y justo nos estaban preguntando en el chat que bueno, que si Diana tenía redes sociales para seguirlas, porque les gustaron sus ilustraciones, están muy bien hechas y como que con toda la onda científica de cómo se veían los organismos del pasado. Sí, bueno, yo he hablado con Diana y le he dicho que debería crear su Facebook, especialmente ella como Claro, ilustradora. Me parece que sí. tiene su Instagram, pero
no sé qué tanto lo actualice o si haya subido estas imágenes, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, el doctor Michael Benton, que fue mi asesor doctoral, pues él me hizo favor de revisar el texto y él también dijo, wow, las imágenes están muy padres, ¿no? Ujú. Sí, sí, la verdad. Hay pocas reconstrucciones así de cómo se veía el ambiente con los organismos del pasado, ¿no? O sea, pocos son los artistas que se atreven a poner a todos los personajes y cómo era por dónde estaba la playa, cuál era la laguna, cuál era la barrera con el mar abierto, porque requiere supongo, su ciencia y pues leerte todo el capítulo y hablar con todos los que estuvieron ahí, pues no sé, dando datos para que tú tengas una idea de qué dibujar. Entonces, pues la verdad que les ha quedado muy bien y las ilustraciones son muy bonitas. Sí, claro, eso es algo que yo siempre he pensado que hace falta dentro de la paleontología mexicana, porque mis mismos alumnos que tuve el semestre pasado en la FES Zaragoza, pues me dicen, no, profe, es que cuando buscamos ilustraciones de Tlayúa o de la Machichi o de otras localidades importantes de fósiles, no hay, ¿no? A lo mejor hay Ujú. algunas, pero que las han hecho como chicos que les gusta dibujar y hacen sus ilustraciones y las suben a Facebook. Pero así que ilustraciones estén que formalmente publicadas en artículos y eso, pues prácticamente no hay. Y por eso yo decidí que esto iba a ser una contribución original para este capítulo. Ah, qué padre, están muy bonitas las ilustraciones y la verdad es que está padre ver en un solo capítulo todo lo que se ha dicho de una formación tan icónica en México y que no tengas que andar ahí buscándole, como dices tú, ¿no? A veces hay bibliografías que puede ser un poco antigua y que puede ser difícil a veces de conseguir y que ustedes echaron esa onda de, bueno, vamos a hacer acá una recopilación y qué se ha dicho de este ambiente sedimentario, que se ha descartado, que eso también está importante, se ha dicho y que se ha descartado porque se descubrió algo nuevo y que aquí ya tenemos lo último que se ha dicho sobre la formación Tlayúa. Sí. Pues felicidades por este capítulo y bueno, ¿qué te les parece si nos vamos ahora de Puebla, nos vamos a Coahuila para hablar de la formación Cerro del Pueblo con nuestra querida Claudia Serrano? Adelante, Claudia. Muchas gracias, Adriana. Déjame compartir mi pantalla. Yo te voy diciendo si se ve. Eh, Ahí estás, espero que te no, deje hacer grandota la presentación porque el Zoom se vamos a ver. está comportando raro. Ahí está. ¿Sí la ven Ah, grande? sí, sí, la vemos bien. ¿Sí? ¿Está así? Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes nuevamente. Y bueno, yo estoy representando a todos mis colegas que estuvimos participando en la elaboración de este capítulo que tiene que ver con una de las formaciones, particularmente para vertebrados, en general para fósiles, pero sobre todo de vertebrados y fósiles de dinosaurios, que es la formación Cerro del Pueblo. Es algo que aunque anteriormente se había explorado un poquito, no se había llevado más allá, ¿no? Entonces, prácticamente, pues nosotros le decidimos ponerle este título de liberar, ¿no? La información ambiental de esta extraordinaria formación geológica, ¿no? De este ecosistema que estuvo presente en esa región del estado de Coahuila. Entonces, antes de entrar de lleno, así de qué fue exactamente lo que hicimos, me gustaría puntualizar algunas cositas, sobre todo para el público pues todos los geoexploradores, ¿verdad? Que les gusta toda esta parte de la paleontología y hablar de una ciencia que es, a lo mejor ahorita ya es más tomada en cuenta, pero que anteriormente ni siquiera era considerada dentro de los estudios. Entonces, bueno. Para llevar a cabo las reconstrucciones paleoambientales, anteriormente, o sea, de manera tradicional, estas estaban basadas principalmente en el registro fósil de los diferentes grupos que estamos encontrando en los yacimientos, ¿no? Que pueden ser invertebrados, vertebrados y plantas, lo cual pues suena lógico, ¿verdad? Porque son las herramientas con las que nosotros estamos trabajando. Y particularmente se tomaban dos líneas de evidencia principales. La primera, la morfología funcional de los organismos que estaban ahí presentados, es decir, la morfología, las características que tenían estos organismos. Y después, ¿qué es lo que se decía? Bueno, se buscaban similitudes ecológicas con grupos de organismos modernos. Entonces, particularmente, como les digo, esto es lo que se hacía ya hace años, ¿sí? Y que de repente todavía algunos ejercicios donde haces estas interpretaciones ambientales se siguen basando principalmente en esto. Sin embargo, ¿sí?
corremos cierto riesgo solamente al tomar estas dos únicas líneas de evidencia, sobre todo cuando estamos hablando ya de comunidades, ¿sí? Que las queremos asignar a un hábitat específico, ¿sí? Un hábitat particular de este pasado distante. ¿Por qué? Porque debemos recordar algo fundamental de nuestro planeta. Nuestro planeta es una inmensa máquina de reciclaje. Nosotros como organismos siempre vamos a estar dentro de dos esferas principales. La primera sería la biosfera, que es donde estamos nosotros en estos momentos, ¿sí? Prácticamente viviendo, donde vamos a encontrar estas comunidades de vida, pero ojo, dentro de la biosfera, ¿sí? También vamos a encontrar las famosas comunidades de muerte. Es decir, donde los organismos al momento de morir, ¿qué es lo que va a pasar con sus restos orgánicos? ¿Sí? Pueden ser enterrados de manera inmediata y entrar dentro de la esfera de la litosfera, o lo que ocurre de manera más común es que pueden ser inmediatamente reciclados. Entonces aquí ya empezamos con esta palabra del reciclaje, ¿verdad? Que alguien se los coma y desaparecen de nuestro registro. Nosotros ni siquiera nos vamos a enterar que ese tipo de organismos estuvieron vivos en algún momento dado a lo largo del tiempo, ¿no? En nuestro planeta. O bien que sus restos puedan permanecer en la superficie por un determinado tiempo, donde van a estar sujetos a una serie de procesos, ya sea físicos, químicos y biológicos, que los van a estar afectando. Entonces, estos restos expuestos pueden reciclarse y regresar a la biosfera, o bien pueden enterrarse. Ahora, aquí hay algo interesante. No porque ya hayan quedado enterrados, quiere decir que ya van a preservarse y nos vamos a encontrar como fósiles. Muchas veces estos organismos vuelven a ser reexpuestos por cuestiones, por ejemplo, de tectónica o qué sé yo, algo que está sucediendo dentro de la litosfera, dentro de este mundo de los sedimentos que después se van a convertir en rocas. Entonces los vuelven a exponer y los restos pueden ser reciclados o bien pueden enterrarse de nueva cuenta. Entonces, ya aquí ya estamos viendo que no es tan fácil, ¿verdad?, convertirse en fósil, ¿sí? Entonces, una vez enterrados, suceden una serie de cambios, se llaman cambios diagenéticos, ¿sí? Y los organismos se transforman en estos fósiles. Ahora, si nosotros como paleontólogos tenemos la fortuna de encontrarlos, los podemos colectar y después hacer la reconstrucción paleobiológica, ¿sí? De esta comunidad. Pero ahora, ¿por qué estoy diciendo que no podemos basarnos únicamente en las características de los organismos? ¿Sí? Recuerden que les acabo de decir que hay una serie de procesos que los van a estar afectando, ¿sí? Entonces, estos procesos son los que van a estar modificando tanto la diversidad, la abundancia y la distribución de los organismos o de los taxa, ¿no? De estos grupos. Entonces, por eso, cuando nosotros empezamos a estudiar paleontología o biología en general y hablamos de paleontología, siempre nos van a decir, el registro fósil es sesgado e incompleto, precisamente por eso. Entonces, nosotros como paleontólogos únicamente vamos a poder trabajar con aquellas evidencias de vida que no fueron recicladas en este ecosistema original, ¿sí? Entonces, por eso no nada más podemos basarnos en la evidencia biológica como tal, sino que tenemos que echar mano de otro tipo de herramientas, que ahorita ya con las otras pláticas de los colegas más o menos las estuvimos explorando. Entonces, una de ellas es la sedimentología, ¿sí? Como lo vimos en las primeras pláticas, donde pues precisamente los sedimentos van a ser los escenarios físicos donde nuestros organismos, si tienen suerte, van a quedar enterrados. Entonces ahí van a sufrir una serie de procesos. Pero también tenemos otra ciencia que les digo que anteriormente esta como que no era tomada muy en cuenta, porque solamente tenía que ver con la pérdida de información. Pero en la actualidad sabemos que no nos va a hablar de la pérdida de información, sino de la ganancia de información que nos van a aportar nuestros fósiles en nuestro yacimiento. Y es precisamente la ciencia de la taxonomía. ¿Por qué? Porque esta ciencia tiene que ver con esa exploración de todos estos procesos físicos, químicos y biológicos que van a sufrir los organismos durante la transición de esta biosfera, donde tenemos estas comunidades de vida y comunidades de muerte, hacia la litosfera, ¿sí? Entonces, es algo súper interesante porque esta taxonomía, junto con la sedimentología y otros datos geológicos que podamos tener, nos van a permitir explorar qué es lo que pasó, ¿sí? Desde la biocenosis hasta que tenemos nuestro yacimiento fósil. Entonces, nosotros estamos en esta etapa. Pero cada uno de estos procesos va a estar actuando en las diferentes etapas taxonómicas. Es decir, algunos procesos van a estar en la tafocenosis, que es cuando se convierten en fósiles, ¿sí? Otros ocurrieron en la comunidad de muerte y otros ocurrieron en la comunidad de vida. Entonces nosotros vamos, ahora sí que de adelante hacia atrás.
Entonces, si nosotros conjuntamos todos estos estudios, o sea, podemos reconocer ambientes sedimentarios particulares, como ya lo vimos en las otras pláticas, más al aplicar esta ciencia tafonómica, vamos a poder reconocer que existen algunos patrones que son recurrentes dentro de cada uno de estos ambientes sedimentarios. No es lo mismo estar en un sistema de ríos que en un mar, que, no sé, en un abanico aluvial, etcétera, etcétera, ¿sí? Cada uno va a tener procesos distintos. Y si a esto le sumamos la información que proviene del registro fósil, entonces ahora sí, toda esta interpretación paleoambiental va a ser mucho más robusta, ¿sí? Entonces, por eso es ideal tener esta conjunción, estos estudios multidisciplinarios cuando hacemos interpretaciones ambientales, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente de eso trata nuestro capítulo, que como les mencionaba yo en un principio, lo desarrollamos prácticamente, no nada más nosotros, sino también hay otros colegas que han estado estudiando esta formación, ya esta formación geológica por mucho tiempo, ¿sí? Donde precisamente estamos liberando toda esta parte paleoambiental, ¿sí? Entonces déjenme hablarles un poquito de la formación Cerro del Pueblo para aquellas personas que pues, no la conozcan. Esta es una vista panorámica de cómo se observa en la actualidad. Entonces, esta formación Cerro del Pueblo es la formación basal del grupo difunta. Esto es importante, bueno, porque junto con otras 6 formaciones conforman el relleno sedimentario de esta cuenca de Parras, que está en el estado de Coahuila, en la parte sureña. Tipo de rocas que encontramos aquí son rocas terrígenas, es decir, rocas que provinieron en el pasado de arcillas, de limos, de arenas, por ejemplo. También vamos a encontrar otro tipo de rocas en menor cantidad, que son calizas y conglomerados, ¿de acuerdo? No voy a profundizar en esto, porque bueno, todo esto lo explicamos en el capítulo. Ahora, anteriormente, los ambientes de depósito para esta formación Cerro del Pueblo se habían identificado como pertenecientes a una planicie costera, una planicie deltaica, ¿sí? Cercana a la costa, homogénea. Es decir, vamos a tener intercalaciones de ambientes terrestres, transicionales y marinos. ¿Y esto por qué se dio? Por variaciones locales del nivel del mar, ¿no? Habíamos visto que en una transgresión, mucho antes de que se formara esta o se depositara esta formación, pero hemos visto estas recurrencias donde subía el nivel del mar y luego bajaba el nivel del mar. Entonces, si lo ponemos en un mapita con la edad, que son 72.5 millones de años, que es la última parte del periodo Cretácico, ya prácticamente de la era mesozoica, más o menos quedaría aquí la formación Cerro del Pueblo, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. Ahora, la formación del Cerro del Pueblo es muy característica y se separa de repente de otras formaciones que podemos encontrar, incluso dentro de la cuenca de Parras. Y es porque estas intercalaciones de ambientes ocurren en el lapso de unos cuantos metros. ¿A qué me refiero con esto? Que puedes estar trabajando con dinosaurios, caminas 1 metro, 2 metros y de repente encuentras organismos marinos, como amonites, por decir algo, ¿sí? O reptiles marinos. Caminas otros 2 metros, ¿sí? Unos cuantos metros, y de repente otra vez encuentras dinosaurios, o encuentras plantas, ¿sí? O encuentras carejitas, no sé. Entonces, estamos teniendo esta intercalación en el rango de, como les digo, de unos cuantos metros. Entonces, esto es lo que le ha hecho una de las formaciones más importantes en México, ¿no? Por esta cantidad de fósiles. Tiene una elevada diversidad, como les digo, el contenido fosilífero es abundante, o sea, continuamente tú sales a campo y estás encontrando en casi todos los estratos fósiles, ¿no? Es un verdadero paraíso para los paleontólogos. Los espesores de la formación, vean, en algunos lados tenemos hasta 540 metros, entonces es algo importante. Entonces, si sumamos estos 2 factores, esta elevada riqueza fosilífera y la extensión de estos afloramientos, pues resulta el escenario perfecto para hacer estudios tafonómicos y de interpretación paleoecológica y, por supuesto, paleoambiental en nuestro país. Ahora, en el capítulo nosotros tocamos 3 casos de estudio principales. Entonces, permítanme mostrarles esta imagen. Esta imagen la tomé de otro trabajo, no es la formación Cerro del Pueblo así como tal, ¿sí? Desafortunadamente no hay una imagen bonita todavía para los ambientes de esta formación, pero digamos que se acerca mucho a lo que nosotros estaríamos observando. Entonces, aquí tenemos la planicie del Taica, esta planicie homogénea que les digo. Entonces, podemos dividir en 3 zonas principales, la planicie del Taica superior, que es esta parte así como de los ambientes más terrestres, la planicie del Taica baja, donde encontraremos estos ambientes transicionales, y bueno, el prodelta o el frente del delta, donde encontraremos estos ambientes marinos. Los ambientes más estudiados en el pasado para esta formación son los transicionales y los marinos. ¿Y qué pasaba con los terrestres? Como estos no son tan abundantes,
o al parecer eso es lo que nos indicaba el registro, pues de repente no se les prestaba mucha atención. Entonces nosotras decidimos explorar un poco más sobre estos ambientes terrestres para ver qué es lo que estábamos encontrando. Principalmente el trabajo lo desarrollamos para los yacimientos de dinosaurios, pero también decidimos incluir otro tipo de organismos como invertebrados y plantas. Entonces, permítanme mostrarles las maravillas que hemos encontrado en ese lugar. Entonces, hablemos primero de esta zona, me voy a regresar tantito, que serían los paleocanales distributarios, ¿sí? Estos de aquí. Entonces, en este lugar encontramos tres tipos de yacimientos de dinosaurios principales, donde podemos tener un solo individuo con huesos asociados, las famosas camas de huesos, que pueden incluir desde 2 individuos hasta varios individuos, y otros que se llaman atricionales. Ahorita voy a explicarles más o menos, sí, rapidito de qué se trata. Entonces, particularmente, sí, los datos sedimentológicos, ¿qué es lo que nos arrojan? Precisamente son cuerpos lenticulares, que están compuestos por areniscas, o sea, que anteriormente eran arenas, ¿sí? Que van de grano fino a grano medio, tienen algunos tipos de estratificación, se pueden presentar algunos conglomerados, como lo que estamos viendo en esta fotografía, ¿sí? Y bueno, los huesos van a estar aquí inmersos en este tipo de matriz de roca. Ahora, particularmente los canales distributarios están caracterizados por la acción de, o estuvieron caracterizados por la acción de procesos hidráulicos, lo cual es lógico porque son por el flujo del agua. Es decir, dependiendo de la forma del canal, que podría tener una baja sinuosidad o una elevada sinuosidad, y también de la energía de las corrientes, que es lo que fue acumulando los restos de estos organismos, en este caso dinosaurios, ¿sí? Entonces, podemos encontrar paleocanales de alta energía, donde podemos incluso hasta ver, ¿sí? Cómo estaban los huesos orientados en dirección de la corriente, del flujo principal de la corriente. Entonces, por eso es que nosotros pudimos sacar este tipo de evidencias, ¿no? Que era una corriente elevada, porque son los huesos de las extremidades, ¿sí? De los brazos y de las piernas, que como pueden ver, bueno, pues son bastante alargados, ¿no? Este es un pico de pato. Pero también vamos a tener otros yacimientos de paleocanales de baja energía, donde los huesos están en completo desorden, o sea, no tienen una orientación preferencial. Ahora, algo interesante que encontramos son las evidencias o estas interacciones biológicas. En muchos de estos yacimientos encontramos evidencias de pisoteo, es decir, esto lo medimos por el grado de fracturas, que son estos datos tafonómicos, que son estas fracturas como espirales que tienen esta forma, ¿no? Entonces, este tipo de fracturas se producen cuando los huesos están frescos. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué estarían pisoteando los huesos de estos dinosaurios? Bueno, otros colegas han encontrado evidencias de mordeduras en los huesos, principalmente en los extremos de los elementos, que cuando arrancas tú la extremidad, pues es lo que queda expuesto y ahí se lo empezaban a comer, ¿no? Entonces, ¿quiénes pudieron haber mordisqueado este tipo de huesos? Bueno, pues son precisamente otros dinosaurios que en este caso son tiranosáuridos, ¿sí? Entonces, ahora, algo interesante es que estas evidencias de mordisqueo no son tan comunes, ¿sí? Son relativamente raras. Pero ahora vamos a ver que en el caso de los paleocanales estos de baja energía, tenemos otro tipo de evidencias que son perforaciones. Ahorita les voy a mostrar cuáles son las perforaciones. Déjenme nada más hacer una acotación rápido de los yacimientos atricionales. Estos yacimientos atricionales, ¿qué son? Son yacimientos donde los huesos de dinosaurios de diferentes dinosaurios se iban acumulando con el tiempo. ¿Y esto cómo lo pudimos medir? Bueno, por otro tipo de factores como es el grado de exposición subaérea o de intemperismo, así se llama, donde podemos tener huesos que incluso la parte más externa, las capas más externas están intactas prácticamente, como lo vemos aquí. Hay otros que tienen un intemperismo medio, que vemos como las capas externas empiezan como a deshojarse, ¿no? A levantarse, y otros donde la capa externa pues queda reducida prácticamente a casi nada y podemos ver el tejido esponjoso, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque nos dice cuánto tiempo estuvieron expuestos estos huesos a la intemperie, ¿no? Esto sería, en menos de un año se enterraron, más o menos entre 2 y 6 años, y más de 15 años. ¿Cómo podemos saber eso? Precisamente ahora sí, con comparaciones, con actualismo tafonómico, ¿sí? Que hacemos en estas comunidades modernas y que podemos medir estos grados. Entonces, esto sí aplica también para el pasado. Obviamente depende del ambiente, pero en el sistema de ríos está funcionando. Entonces, tenemos organismos, ¿sí? Que pueden provenir de diferentes partes de estos sistemas fluviodeltaicos, ¿sí? Y que se fueron acumulando con el tiempo. Entonces, ahora, en estos paleocanales de baja energía, que es lo que les comentaba yo, tenemos otro tipo de evidencias o de interacciones biológicas que son sumamente interesantes y que las podemos detectar
No porque tengamos al organismo que las causó como tal, pero tenemos evidencias de actividad de esos organismos. Y son precisamente la evidencia de insectos osteófagos. Son marcas muy pequeñitas. Esta es una vértebra, por ejemplo. Este es un metatarso. Esta es una falange también de dinosaurios, donde vemos que los huesos fueron consumidos por estos organismos. Particularmente estamos encontrando evidencias de escarabajos y estamos de estos carroñeros que le llaman derméstidos y de termitas, que serían estos de aquí. Entonces, encontramos diferentes tipos de trazas, ¿sí? O de conductas, por ejemplo, agujeros, muescas, algunas cámaras de pupación, tenemos unos surcos, túneles y este tipo de cosas que se llaman rosetas, donde los huesos son excavados y solamente queda un pedestal en medio. Ahora, ¿esto qué me estaría reflejando? Dos tipos de conductas: alimentación, están consumiendo el hueso, ¿sí? El calcio, todo esto, nutrientes que le están exprimiendo a estos cadáveres, digamos, de dinosaurios, pero también evidencias de reproducción, ¿no? Porque generalmente los cuerpos, cuando quedan expuestos, pues se llenan de larvas y están compitiendo entre ellas. Entonces, para evitar que otras se las coman, ¿sí? Cuando entran al estado de pupa, excavan este tipo de camaritas. Ahora, ¿esto de qué me sirve? Bueno, pues me va a hablar sobre la diversidad de estos organismos descomponedores, y ya estamos hablando un poco de paleoecología, ¿sí? Que estuvieron interactuando, pero bajo condiciones paleoclimáticas locales. Y esto lo podemos conocer de dos maneras: comparando con organismos actuales, eso sí se puede hacer porque también hay experimentos de laboratorio que nos indican estos rangos de temperatura y de humedad donde pudieron haber estado viviendo particularmente estos escarabajos, y también lo conjuntamos con estudios de plantas que se han encontrado en la Cerro del Pueblo que nos hablan de este tipo de ambientes que tenían, ¿sí? Estas condiciones, digamos, climatológicas, ¿no? De cierta manera. Entonces, a través de estos estudios multidisciplinarios es como podemos llegar a este tipo de conclusiones. Ahora, dentro de estos sistemas de ríos, ¿sí? De estos ríos dentro del delta, de estos canales distributarios, encontramos otra parte muy interesante, que es un segundo tipo, se llaman litofacies, ¿sí? Donde vamos a ver que los sedimentos son sedimentos de grano muy fino. Provenían de arcillas y de limos, ¿no? Que en la actualidad son lutitas y limolitas. Entonces, son cuerpos tabulares, pero algo muy interesante es que a la hora de estarlos estudiando, llegamos a la conclusión de que correspondían a las famosas barras de punta que se forman en estos sistemas fluviodeltaicos, ¿no? Donde se va erosionando parte de los canales y los sedimentos erosionados, bueno, son transportados y se depositan y parecen como este tipo de lengüetas, ¿verdad? Entonces, todo esto encontramos que se depositaron estos sedimentos por suspensión prácticamente, entonces nos habla de condiciones de energía muy baja, pero también de condiciones de oxígeno empobrecido. ¿Por qué? Porque vean el tipo de fósiles que encontramos. Aquí es donde tenemos nuestros yacimientos de plantas, particularmente de hojas, ¿sí? Hojas de angiospermas. Entonces, todos estos son elementos alóctonos, es decir, que vienen de diferentes partes dentro de esta planicie deltaica y de repente se acumulaban ahí. Por eso es que podemos tener hojas bastante, o que tienen una buena preservación. Incluso vean, hay algunas que siguen unidas, ¿verdad? O articuladas. ¿Sí? Y vamos a ver que tenemos otros que, por ejemplo, los bordes pues ya están prácticamente fracturados, muy rotos, vean esta de aquí, ¿no? Los tejidos ya están muy, muy degradados, pero aún así todavía podemos tener evidencias de interacciones paleoecológicas, como por ejemplo, otra vez, daños producidos por insectos, ¿no? Y esto ocurrió cuando la planta todavía estaba viva, ¿no? O esta hoja todavía estaba unida a la planta. Entonces, vean cómo podemos jugar con esta información. Ahora, ¿qué más hemos encontrado aquí? Otro tipo de evidencias de plantas, como son, por ejemplo, las flores, que estas todavía son estructuras mucho más delicadas y que dentro del ambiente, dentro de esta comunidad de muerte, pues prácticamente no duran mucho tiempo. Entonces, esto nos habla de que este tipo de cosas se enterraron rápidamente, ¿no? Particularmente, por ejemplo, puede ser en una semana. ¿Sí? Entonces, vean el tipo de sedimentos, son muy, muy, muy finitos. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Nuestros yacimientos de insectos. Entonces, vean, es algo increíble. Aquí tenemos incluso un ejemplar donde tenemos partes de una flor, y esto que están observando aquí es el ala de una libélula, por ejemplo. Las de aquí nos jugó una mala pasada. Nosotros pensamos que era un neuróptero y resultó ser las alas de una cucaracha, de un adulto en este caso, pero bueno, toda esa información y pues esto ocurre, ¿verdad? Pero vean a quién tenemos por acá, el primer registro de coleópteros. Ya tenemos evidencias, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea un escarabajo de estos carroñeros, ¿no? Es un tipo de escarabajo, pero sí están aquí presentes dentro de estos ambientes. Entonces, vean
Si a la hora de estar conjuntando todas estas evidencias, cada uno obviamente con sus parámetros tafonómicos de preservación, que unos están mejor preservados que otros, entonces podemos ir jugando con esta información y las piezas de este rompecabezas ancestral se van acomodando, ¿no? Van cayendo en su lugar. Bueno, el segundo caso de estudio también es dentro de estos paleocanales, pero es, digamos, que en las zonas, dentro de estos paleocanales, en el fondo de ellos, a veces de repente hay depresiones. Entonces se forman una especie de, bueno, en inglés sería como pools, como albercas, como piscinas, ¿sí? Nosotros le llamamos piscinas someras, que tienen otras características tafonómicas completamente diferentes. Se depositaron en condiciones de baja energía, que es lo que se ha observado también a la hora de comparar con ambientes actuales, que es lo que ocurre. Simplemente lo que están haciendo otra vez son estos sedimentos que se van acumulando, como es baja energía, se van acumulando por suspensión, pero lo interesante es que van concentrando una gran cantidad de conchas de invertebrados, particularmente de caracoles y así como almejas, ¿no? Gasterópodos y bivalvos, que como pueden observar tienen diferentes posiciones dentro de esta matriz de roca, ¿sí? Lo cual nos habla de estas condiciones de baja energía, no están orientadas como serían en las de alta energía, ¿verdad? Entonces estos también se orientan. Ahora, vamos a ver que dentro de estos factores tafonómicos, pues podemos ver que están pobremente clasificadas, es decir, tenemos diferentes tamaños, sí, diferentes especies, el empaquetamiento es muy denso, o sea, prácticamente las conchas están tocando unas con otras, pero de manera general, sí, cuando hicimos esta revisión, vimos que los atributos tafonómicos o las firmas tafonómicas, estas condiciones de preservación, son variables, lo cual nos está indicando que este tipo de yacimientos se formaron por esta superposición, por esta concentración de partes duras, pero de diferentes generaciones de organismos. Entonces, otra vez, aquí estamos teniendo estos yacimientos que se acumularon con el tiempo, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, y todo esto es dentro del mismo canal fluvial, ¿no? De estos canales distributarios. Entonces, vean qué maravilla. Y el tercer caso que también nosotros planteamos así de manera general dentro del libro, tiene que ver con las áreas que están por fuera de estos canales distributarios, que cuando estos canales sube el nivel del agua, ¿sí? Se desbordan hacia estas áreas que están, como les digo, anexas y que se conocen con el nombre de planicies de inundación. Ahora, estos estudios son de los más recientes que tenemos, o sea, todavía necesitamos profundizar mucho más para poder entender, pero algo que nos llamó la atención es la manera en la que están preservados los fósiles, ¿sí? Particularmente encontramos dos tipos de planicies de inundación dentro de este sistema deltaico, lo cual ocurre también en la actualidad, ¿sí? Entonces tenemos aquellas planicies que están o que estuvieron, ¿sí? Constantemente inundadas o pobremente drenadas, es decir, que todos los sedimentos que estaban formando estos suelos, ¿no? Dentro de estas planicies tenían un hidromorfismo extremo, es decir, estaban completamente inundadas, y también las condiciones de oxígeno eran muy pobres, por eso se llaman condiciones anóxicas, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes siempre agua dentro de un cuerpo, ¿sí? En este caso, dentro de esta planicie de inundación, entonces empieza a ocurrir intemperismo químico, entonces empieza a haber una serie de reacciones entre los óxidos de fierro, hidróxidos también de fierro o de manganeso, y ¿qué es lo que pasa? Se liberan todos estos elementos y se empiezan a depositar dentro de la estructura porosa de estos suelos, ¿sí? Y les provoca que tengan coloraciones así como que grisáceas, azulosas, verdosas, justo como lo que estamos viendo aquí. En el caso de la formación Cerro del Pueblo, bueno, como pueden ver son litofases de grano fino, es decir, otra vez tenemos estos sedimentos finos, estas arcillas, que en este caso, bueno, ya están convertidas en lutitas. Y en cuanto a los fósiles, el tipo de preservación también es un poco variable, pero ahorita van a ver una de las características más importantes. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? Restos aislados de dinosaurios, podemos encontrar detritos de plantas, de repente podemos encontrar algunas hojas también dentro de estas planas de inundación, galerías verticales, raíces, ¿sí? Entonces, este tipo de estructuras nos dan una idea de que esto era un paleosuelo en ese entonces, ¿sí? Y algo interesante son las coloraciones que presentan estos fósiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los organismos quedaron sepultados, ¿sí? Dentro de estas planicies, pues también adquirieron estas coloraciones, vean, azulosas, grisáceas, que tienen o que tenían esos paleosuelos. Entonces, es algo interesante porque es algo que siempre nos llamó la atención de por qué no todos los huesos de dinosaurio tienen estas coloraciones. La mayoría son grisáceos, ¿sí? Porque, bueno,
generalmente están en estos ambientes transicionales, pero en estos ambientes terrestres vean este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta coloración es realmente impresionante. Entonces, todos estos elementos del fierro, manganeso, se depositan, ¿sí? Como películas, como moteados, en la superficie, ¿sí? Porosa de estos elementos. Lo que están viendo aquí, bueno, es el maxilar y la mandíbula de un pico de pato, ¿no? Algunos tienen ahí coloraciones rojizas que ahorita van a ver, ¿no? Entonces, bueno, esto se llama patrón de moteado reductomórfico. Ahora, el otro tipo de planicies que encontramos son estas, ¿sí? Las planicies bien drenadas. En este caso, estas son planicies que tienen la cantidad de agua que está en ellas es estacional. De repente, el manto freático sube, a lo mejor en la época de lluvias, entonces están inundadas, pero en la época de secas, esa agua se evapora. ¿Y qué es lo que pasa con las capas superficiales de estos suelos? Entran otra vez en contacto con el oxígeno y por lo mismo estos elementos, principalmente el fierro, se va a oxidar. Entonces, ¿qué coloraciones encontramos en este tipo de planicies? Moteados rojizos, anaranjados y amarillentos. Entonces, obviamente, los fósiles contenidos dentro de estos paleosuelos oxidados van a tener el mismo tipo de coloraciones. Tipos de fósiles que podemos encontrar: coprolitos, distintos tipos, otra vez restos helados vertebrados, fragmentos de madera, ¿sí? Que realmente la preservación es fatal, no puedes ver mucho, pero también vamos a tener otro tipo de cosas que son las infrutescencias, ¿sí? Que tienen hasta semillas y todo, y esas aquí sí puedes ver todos los patrones de los tejidos, ¿no? Entonces, vean, aquí les traigo algunos ejemplos que incluimos en el capítulo, donde tenemos aquí un coprolito, que incluso si se fijan en la superficie se ve como agrietada, son marcas de desecación, entonces coincide con lo que estábamos viendo. Este es un fragmento de caparazón de una tortuga, aquí está la madera, y bueno, estas infrutescencias, ¿no? Que incluso podemos ver, como les digo, los tejidos. Entonces, esto sería un patrón de moteado oximórfico. Entonces, como pueden observar, dentro de esta variedad de ambientes terrestres, pues realmente que no se habían explorado anteriormente, pues estamos encontrando muchísimas cosas interesantes que podemos conjuntar, ¿verdad? Para poder hacer estas interpretaciones. Entonces, ya para concluir, simplemente quiero decirles que todo fósil tiene una historia que contar. Lo habíamos visto en las pláticas de la semana pasada, que incluso el doctor Carlos Posadas, él estuvo hablando, ¿no? Que no hay fósiles feos, ni fósiles bonitos, ni más importantes, ni menos importantes. No, todo fósil, como les digo, tiene una historia que contar. Entonces, si nosotros equiparamos estos estudios biológicos y le agregamos estos estudios multidisciplinarios con tafonomía y sedimentología, entonces podemos pasar de estas orictocenosis o estos yacimientos actuales y dar un salto al pasado para poder reconocer las biocenosis o las comunidades de vida que existieron en estos ecosistemas ancestrales. Y bueno, pues por mi parte, eso es todo. Y pues muchísimas gracias por permitirme estar aquí de nueva cuenta. Gran imagen con la que nos dejas el antes y bueno, más bien a hoy en día cómo se ve ese ambiente y cómo lo interpretamos nosotros, ¿no? Que ya también vendrá la Exactamente. historia y nos corregirá la página así de no, esa plantita no estaba o esa es otra especie. Qué Exactamente. maravilla resucitar a los organismos del pasado, pero no nada más a los organismos. Ven aquí hay todo un ecosistema eh, del pasado resucitado y súper icónica también la formación Cerro del Pueblo. Quien no la haya escuchado, de verdad es que vayas a echar ahí un clavado a la bibliografía, porque justo de ahí vienen algunos de los descubrimientos más importantes de dinosaurios. Si les Así es. gustan, ahí pueden consultarlo. Y bueno, si les parece bien, ya nos vamos con el último capítulo dedicado a los ambientes, que es sobre el eje neovolcánico y el registro de polen con Valerio Castro. Adelante, Valerio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la presentación y gracias a todos mis colegas por su muy bonita presentación. Voy a tratar de presentar mi diapositiva. Solamente, por favor, me pueden indicar si se ve o no se ve para también Sí, yo ahí se proseguir. ve. Y si lo puedes poner en grande, a ver, Sí, es que, a ver, a ver, ya. El botoncito ahí para expandir. sí, ¿sí se ve? Ahí está, perfecto, lo vemos. Ok, pues muchísimas gracias por ayudarnos a tener esta oportunidad y tener esta plataforma para poder hacer una parte de la divulgación del trabajo que nosotros estuvimos realizando.
Me presento, pues para los que no me conocen, que los que están más allá del monitor, soy Valerio Castro López y eh, en este trabajo participaron dos colegas míos de aquí de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en la Unidad Morelia, mi colega Laura Rodríguez y Gabriel Vázquez Castro. Cada uno de ellos fue parte importante del eje central de la investigación, dado que ellos cuentan con mucha experiencia en la parte de la interpretación paleoambiental usando el magnetismo, la geoquímica, y mi colega Laura se enfoca más en la parte de la geofísica y programación de base de datos. Fue un momento muy, muy ameno y muy, muy nutritivo cuando empezamos a construir el capítulo y bueno, el tema es base de datos de polen como herramienta para la interpretación paleoclimática, el caso de estudio en el campo volcánico transmexicano, en centro de México. Eh, Ahí puse un poquito la imagen para que ustedes ilustren y nosotros estamos hasta el del contenido, hasta la última parte. Bueno, voy a iniciar un poquito a lo que venía hablando mi colega sobre los procesos de tafonómicos y sedimentológicos. Principalmente el estudio de polen principalmente está enfocado por los palinólogos, para los paleocólogos y los arqueólogos. Principalmente hay numerosos estudios en el centro de México en donde utilizan el polen como el eje central para estudiar el cambio de la vegetación y inferir el clima a partir de el conocimiento de ciertos granos de polen. Para este caso, los lagos mar que se observan aquí en la imagen, este, se observan aquí en la imagen, pues tratan de representar estos sitios idóneos donde las condiciones aeróbicas y anaeróbicas permiten la preservación de los registros o de los microfósiles. Para este caso, en la parte derecha de su pantalla pueden ver algunos núcleos de sedimento que hemos podido sacar en diferentes lagos, en unos lagos cerrados o unos lagos tipo mar. También han podido incursionar los estudios paleoambientales en los palosuelos y la trinchera está más enfocado a estos estudios donde se hace una perforación, bueno, un hoyo y a partir del hoyo se hace una descripción estratigráfica desde la parte de la base a la parte de la cima. En fin, último de todo estos sitios es reconocer o saber realmente cuáles eran las condiciones ambientales en el pasado. En la siguiente imagen tenemos que a partir de la sedimentación que nosotros vimos en la diapositiva pasada, existen marcadores biológicos y marcadores geoquímicos. Los marcadores biológicos, como pueden ustedes observar en la pantalla, pueden ser el polen, el ostrácodo, foraminíferos, carbón, diatomeas, fitolitos, restos vegetales. Cada una de estas estructuras tienen características únicas para poder ser identificadas hasta nivel de género o hasta especies. Cada uno de estos marcadores biológicos, como pueden ser el polen, te va a indicar ciertas condiciones del paisaje. Por ejemplo, el polen te puede dar información sobre la vegetación, el carbón te puede dar información sobre los episodios de incendios en diferentes periodos temporales. Asimismo, los otros indicadores. Entonces, aquí viene el conocimiento experto del usuario o del investigador en tratar de tomar un tipo de marcador para poder realizar la reconstrucción. Bueno, como decía anteriormente, muchas de las investigaciones que se han realizado en el centro de México han sido de manera puntual, lo que dificulta una interpretación a nivel regional. Incluso el día de hoy tenemos muchas diferencias en tipo de vegetación, formas vegetales, en tipo de clima que a veces no nos podemos de acuerdo, ¿no? Entonces, por ello que el día de hoy, bueno, durante las últimas décadas se han empezado a construir bases de datos a nivel global, bases de datos de polen europeo, base de datos de polen de África, base de datos de Neotoma, base de datos de polen de Norteamérica y base de datos de polen de América Latina. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Principalmente una de las grandes ventajas es que si tienes una gran base de datos, puedes hacer modelos climáticos, modelo de vegetación, de cómo se comportaría la vegetación si pasara un proceso climático o un ascenso de temperatura. Entonces, en México, muchas de las limitantes es de que muchas de las investigaciones o de los usuarios que han hecho investigaciones paleoecológicas no disponen su información en estas grandes reservorios de base de datos.
Además, por ejemplo, el más cercano para nosotros, la base de datos de polen de América Latina, su información carece un poquito de rigor científico debido a que toma información de una literatura gris, que son como, por ejemplo, informes, ponencias, que limita el amplio conocimiento o el rigor científico. Bueno, estrictamente el capítulo se presenta una recopilación de información procedente de estudios paleoambientales y paleoclimáticos realizados a lo largo del campo volcánico transmexicano, con el fin de sentar las bases para la creación de una base de datos paleoclimáticos utilizando investigaciones científicas de alta calidad. El campo volcánico transmexicano se caracteriza por una alta actividad volcánica y tectónica, lo que ocasionó a lo largo del tiempo modelar el paisaje formando una gran cantidad de lagos. Es por eso que nosotros nos centramos en esta área en particular, porque desde 1980 han venido trabajando especialmente en realizar reconstrucciones paleoclimáticas y de paleovegetación. Bueno, la metodología para no entretenerlos mucho y tratar de desmenuzar bien aquí la carnita, solo tenemos tres ejes centrales. Uno es la obtención de información. ¿Cómo lo hicimos? A partir de motores de búsqueda especializados como son Website, Scopus, y pusimos palabras claves que nos permitían a nosotros reconocer los artículos importantes para nuestra base de datos. ¿Qué siguió después? La categorización y estandarización. Hicimos una clasificación de toda la información recopilada. Hicimos 9 categorías. Podemos hacer hasta 20 categorías, pero aquí nosotros decidimos solamente 8. Número de autores, revista de publicación, región, año de publicación, proxies, tipo de ambientes analizados, objetivo de estudios y extensión temporal. Y la discriminación de información y representación espacial fue el tercer eje. Fue un poquito triste porque tuvimos que dejar de un lado algunas investigaciones muy relevantes sobre estudio de polen como principal proxy. Entonces solamente nosotros nos centramos en dentro del campo volcánico mexicano. Todos los que caían afuera de esta gran área lo tuvimos que dejar en borrador. Entonces solamente nos restringimos en la parte del Holoceno, en la época holocénica, que corresponde a los últimos 11.500 años al presente. Bueno, aquí me desfaso un poquito de mis colegas que hablaban de millones de años, ¿no? Entonces, continuando, y como resultado que generamos este mapa en un SIG, mis colegas nos trabajamos juntos y encontramos que 25 sitios estudiados han sido evaluados a partir del polen y otros indicadores. Tenemos aquí en la parte inferior la leyenda, la época y los proxies analizados, y observamos que lo dividimos en 3 grandes sectores: el sector este, el sector central, el sector oeste, y observamos que 10 de los 11 sitios del sector este han utilizado el polen. Para este caso, en el sector central hay 8 estudios de 10 que se dedican a estudios de polen con otros marcadores. Para el caso del sector oeste, hasta el momento, cuando nosotros enviamos el capítulo del libro a revisión, no había ningún artículo publicado. El día de hoy, nosotros logramos publicar un artículo sobre la reconstrucción paleoambiental usando como proxy el polen y las macropartículas de carbón en esta región donde se marca el puntero, en la región de Exatlán, Magdalena, que abarca los últimos 10.000 años al presente. Un trabajo muy interesante que ojalá tengan oportunidad de ustedes de revisar en un momento dado. Bueno, tuvimos muchísima información, tuvimos muchísimos resultados en manera muy general, y para no meternos tanto al capítulo del libro, para que ustedes tengan la oportunidad de revisarlo y tal vez de criticarnos, observamos de manera muy general que los lagos son los sitios idóneos donde hacen reconstrucciones paleoambientales, debido a que estas condiciones, los sedimentos conservan unas características idóneas para la preservación del polen. En la parte derecha, en la parte superior, en la parte A, dice que habla de marcadores paleoambientales. Generalmente, analizando la base de datos, nosotros encontramos que a menudo utiliza 3 proxies para publicar, un 48%,
Y en la parte B tenemos los principales objetivos de estudios paleoambientales. Parece indicar que a muchos de los investigadores les interesan los paleoclimas. En la parte inferior eh, tenemos este, los diferentes marcadores utilizados con o sin polen, ¿no? Para este caso, la estratigrafía es un proxy muy utilizado para poder hacer interpretaciones paleoambientales, seguido con la geoquímica, los incendios forestales y otros microfósiles. En la siguiente diapositiva, otra cosa que nos permitió también generar a nosotros fue el número de publicaciones, cómo ha habido este avance científico a partir de la interpretación de este registro y observamos de manera muy general que desde 2005 viene un auge importante de las investigaciones, posiblemente asociado a esta buena comunicación de los investigadores, estudios multidisciplinarios que han tenido un auge muy importante. También revisamos las revistas centradas en los estudios paleoambientales desde el 89 al 2022 y observamos que la revista Paleogeography, Paleoclimatology y Paleoecology pues acepta muchos trabajos paleoambientales usando el polen, la geoquímica para interpretar los estudios paleoambientales. Para este caso, las revistas mexicanas también son muy importantes, como la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas y el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. En la siguiente, también evaluamos cómo los investigadores actualmente han asociado o han justificado los cambios en el clima o cambio en el clima a partir de los forzadores climáticos. Para este caso, se observa claramente que desde los 80 al 2000 no conocían, no había mucho conocimiento o poca interpretación sobre los forzadores climáticos. A partir del 2010 al 2022 viene un auge muy importante. Por ejemplo, está el famoso fenómeno del Niño, que famoso fenómeno del ENSO, que considero que ustedes ya han tenido oportunidad de escuchar, porque las noticias hablan constantemente de eso, ¿no? Otro de los forzadores más importantes es la zona de convergencia intertropical. La zona de convergencia intertropical es esta banda de nube que está en la parte ecuatorial, que puede subir al norte o puede bajar. Entonces, y por último, tenemos el monzón norteamericano, que afecta más que nada la parte norte de México y la parte sur de Estados Unidos. A partir de la interpretación de los autores y con nuestro conocimiento pudimos generar esta tabla que se presenta en la parte derecha, cada uno representado a una época, en diferentes épocas del Holoceno, el Holoceno temprano que abarca de los 11.500 a los 8.100. Sí, de manera muy general tenemos 4 variables que por lo general utilizan los investigadores para saber cómo era el clima, ¿no? Si es frío, si es húmedo, si es árido o es variable. En general, durante el Holoceno temprano, los autores sugieren que en realidad es húmedo con algunos sitios que presentan condiciones secas. Cuando llegamos al Holoceno medio de 8.100 a 4.000, en general las gráficas se ven de un solo color árido a seco. Y cuando llegamos a la parte del Holoceno tardío, de 4.000 al presente, parece indicar que existe una discrepancia. Puede ser variable, puede ser seco, puede ser húmedo. Eso va a depender mucho de las actividades antropogénicas que posiblemente estén manchando o enmascarando a la señal climática. Como conclusiones, la base de datos permitió evaluar, comparar y analizar el desarrollo de los estudios de polen fósil en los 3 sectores del campo volcánico transmexicano. Fue posible asociar marcadores utilizados para reforzar las interpretaciones relacionadas con los estudios de polen fósil, como la estratigrafía, diatomea, la geoquímica, para obtener interpretaciones paleoclimáticas de más calidad y más robustas, perdón. La base de datos desarrolladas en el presente trabajo también ofreció una amplia gama de aplicaciones, entre las que destaca el mapa de distribución de estudios de polen y otros marcadores de la región del centro de México. Bueno, y como mi última laminilla, pues me gustaría agradecer mucho, no solamente a los coautores que son parte y eje central en la investigación, sino también a mis otros colegas que estuvieron presentes en la creación y el desarrollo y la culminación del capítulo. También agradecer infinitamente a los editores por la confianza y la oportunidad de presentar este tipo de trabajos en un capítulo muy importante a nivel internacional.
Totalmente, estamos hablando de todo un eje neovolcánico, son varios estados en los que está el eje y qué estudio tan grande y tan completo. Felicidades, porque el polen no es nada fácil, la verdad es que son muchos datos. El polen, amigos, lo podemos tener ahí el registro de polen de miles de granos de polen y para estudiarlo, la verdad es que mis respetos, este trabajo tan bonito que han hecho allá en la Enes Morelia. Y pues felicidades a todos por sus capítulos y por esta aportación que están haciendo a la paleontología mexicana. Valerio nos estaba hablando ahorita de ambientes que son pues relativamente recientes, ¿no? Nosotros los paleontólogos que ya Ujú. dijo, hablamos de miles y millones de Sí. años, pero estos ambientes también son importantes y yo creo que son bien importantes también si los vemos dentro de lo que estamos viviendo ahorita como especie, que es el cambio climático. Estos estudios nos van a dar una luz, ojalá, de cómo salvarnos de ahora sí que lo malo que estamos haciendo con nuestro planeta y cómo han sido estos cambios tanto para la biota como para el planeta mismo. Pues felicidades por los artículos. Quiero agradecer que hayan estado por acá, todos ustedes, Valerio, Jorge, Claudia y Javier Arellano. Muchísimas gracias por haberse conectado esta noche y a todos los colegas que vinieron acá cada jueves a hablar de sus capítulos de este libro. Muchas gracias por haber asistido y especialmente gracias a los editores, Rosalía y Eduardo, que nos permitieron hacer esta presentación del libro y que pues estuvieron ahí jalando orejas para que todo esto saliera a tiempo y en forma. Muchísimas gracias. Y pues nada, ya para despedirse me voy con cada uno de ustedes. Empezamos por Claudia. No, pues muchísimas gracias de nueva cuenta por la invitación y pues también quiero agradecer a Rosalía, a Eduardo por habernos también ofrecido esta oportunidad de mostrar un poquito sobre los trabajos que hemos estado realizando, ¿no? Entonces, pues gracias a todos ustedes y pues ya nos veremos pronto de nueva cuenta. Claro, ya sabes, acá es tu casa, Claudia, cuando tengas algo Gracias, que Adrián. contarnos. Y Ya te contaré. Jorge, sí, 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 Jorge. Sí, pues gracias por la invitación y bueno, espero que el capítulo que escribí sea del agrado de muchos, ¿no? Es una compilación que, bueno, me tomó bastante tiempo y bastante trabajo estar leyendo muchos artículos y bueno, igual espero que las ilustraciones aderecen esto y que sea el gusto de futuros estudiantes de biología o de geología, ¿no? Claro, claro que sí. Por acá hubo muchos comentarios, ya no me dio tiempo de leerlos a todos, pero una pregunta que sí me llamó la atención y que a lo mejor, Claudia, tú nos puedes dar la luz, dice, hola, ¿me podrían decir quién está trabajando las plantas de Cerro de Pueblo? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando con la doctora Gussie McCracken, que es del Museo de Denver, sí, es una de nuestras colegas, y también con unos colegas del Smithsonian, pero bueno, es de los que nosotros hemos colectado, ¿no? Pero pues ahí es campo abierto, digamos. Claro, claro, muy bien. Y ya también para cerrar, vimos acá muchas felicitaciones para Javier Arellano, que traía porra, todos sus estudiantes estuvieron acá conectados de ingeniería. Para despedirnos, Javier. Adriana, muchas gracias. Gracias a GeoExplora, gracias también a los editores, a Rosalía y a Eduardo. Y bueno, quiero comentar que normalmente se estudia a los fósiles siempre para saber cómo fueron las formas de vida, cómo vivieron, pero es súper importante también, sobre todo para ingeniería, considerar que esas formas de vida son relevantes porque de ahí vienen recursos muy, muy valiosos y de mucha controversia, como es el petróleo precisamente. Y hablando precisamente de explosión de vida, donde están las principales rocas generadoras de petróleo, estamos hablando del Jurásico Superior para México y Meridiano Titoniano. Luego tenemos otra explosión de vida en el Aptiano, otra explosión de vida en el Turoniano y otra en el Mioceno. Entonces, estas son las rocas que buscamos cuando evaluamos áreas petroleras para buscar dónde está la materia orgánica que bajo condiciones termodinámicas generaron el petróleo, que es nuestra principal fuente de energía y también la principal fuente de contaminación. Muchas gracias. Tienes que venir a dar una plática sobre el petróleo, porque creo que ese tema no lo hemos tocado y fíjate que hay mitos y realidades sobre el petróleo. Muchísimo gusto. Yo soy profesor de Geología del Petróleo aquí en la Facultad de Ingeniería. Ah, mira, eso está de lujo. Nos contactamos. Claro que Y sí. por último, por acá, Valerio, para despedirnos. Bueno, pues muchísimas gracias a Adriana y muchísimas gracias por la plataforma Geoexplora. También me gustaría agradecer a Rosalía a nivel
nacional e internacional, que posiblemente esta plataforma tiene tiene mayor extensión. Y también a Eduardo, también agradecer a mis colegas que también hicieron un trabajo muy, pero muy bonito. Yo tuve la oportunidad de ver el libro, pero en digital no lo he comprado, pero estaría padrísimo porque muchas de las imágenes e ilustraciones tienen pero muy alta calidad. Eso es sumamente importante porque se ve el esfuerzo que hicieron no solamente los profesores o los editores o los autores, sino también hay partícipes de otras manos o jóvenes estudiantes que han Claro. pues metido interés en esta. Este, el trabajo que nosotros, finalmente, como el trabajo que nosotros realizamos es como apenas prendimos el motor del carro. Más adelante vamos a trabajar con mis colegas en parte de la programación, usando la programación para poder crear modelos matemáticos y predecir, más que nada, representar en mapas espaciales cómo fue durante diferentes épocas hasta la actualidad y hacer predicciones al futuro. Eso Wow. es nuestro criterio a seguir, pero vamos paso a paso. Y les agradezco Wow, pues mucho. el inicio es lo Muchísimas gracias. importante. Sí. Claro, no, pues muchos de estos capítulos, como ustedes vieron, son el inicio de algo grande y de gente que está trabajando. A mí lo que me encanta es que vean que hay gente mexicana trabajando en los diferentes temas sobre la paleontología, la geología, los ambientes sedimentarios. Y bueno, exploradores, ustedes pueden conseguir este libro en Amazon o directamente en la editorial Springer, ahí también lo pueden conseguir. Sí, decíamos que no es nada barato, ¿no? Pero pues pueden ahorrar un poquito para comprar el libro en físico o descargarlo también, o pídanlo en sus universidades, pidan que el libro esté disponible en las bibliotecas de sus universidades. ¿Querías ¿Puedo decir cerrar algo, con Javier? algo? Sí, Sí. únicamente para señalar que la plataforma UNAM tiene un convenio con Universidad Springer y este libro, si no lo quieren comprar y son investigadores o alumnos de la UNAM, lo pueden descargar de manera gratuita porque tiene ese convenio de colaboración. No únicamente esta obra, sino prácticamente todas las obras de esta De la editorial están editorial. disponibles no para descargar de una manera directa, pero sí para usarlas. Sí, sí, cierto. Lo pueden, si son estudiantes de la UNAM o si dan clases en la UNAM, o pueden descargar. Yo lo pude descargar, y lo tengo en línea, ¿no? Pero sí, como dice Valerio, la verdad es que físico se debe ver bien bonito. Nos lo presumió Rosalía cuando anduvo por aquí, se veía increíble el libro. Así que pídanlo de verdad en sus bibliotecas, vale la pena y échenle una ojeada a los capítulos que les digo, es lo último que hay en la paleontología, y ambientes sedimentarios del pasado y vean qué ambientes sedimentarios. Muchas gracias por haber venido esta noche con nosotros aquí a GeoExplora. Que no sea la última vez que vienen por acá, los esperamos pronto y agradecemos a nuestros exploradores que se conectaron y que estuvieron por acá en los comentarios. No nos dio tiempo de leerlos todos, pero igual ustedes si quieren ir a contestar algunas de las preguntas que se hicieron por allá, casi todos son porras, ¿no? De sus estudiantes, de la gente que los conoce y que tienen acá diciéndoles que hacen un muy buen trabajo. Y por acá también estaba viéndonos Eduardo Jiménez y que dice, gracias a GeoExplora 2.0 por la difusión de los capítulos del libro. Gracias a ustedes por permitirnos presentar el libro. Un gran placer. Y bueno, GeoExploradores, en junio nuestras pláticas van a estar dedicados a los océanos del pasado. Ya tenemos allá nuestros ponentes y les vamos a dejar ya el póster de quienes van a estar hablando aquí en GeoExplora todos los jueves del mes de junio. Muchísimas gracias, un abrazo hasta donde estén, en cualquier espacio de la República Mexicana. Y geoexploradores, nos vemos muy pronto el próximo jueves ya hablando sobre los mares o los océanos del pasado. Gracias.